Con... Vale. ¿De qué va esto? Yo ya lo sé, Bueno, pero para explicarlo. buenas tardes. Bueno, mi nombre es Francesc Chiva y soy ingeniero industrial. Am, Como puedes ver en la presentación, el proyecto va del cálculo de la resistencia de los elevadores de Cangilones, lo que serían las carcasas, para justificar su protección de explosiones, para aplicar lo que sería la norma 16.289. Entonces, lo primero que Lo primero que buscamos sería saber un poco qué es un elevador de Cangilones. Entiendo que a lo mejor todo el tribunal lo conoce, pero haremos un pequeño repaso. Eh, Proveniente del desarrollo de las norias, se desarrolló para poder elevar productos y para poder mover o aprovechar la energía. De estas norias originales tenemos lo que serían las bombas, por un lado, lo que serían las norias para los parques de atracciones. Y luego, a nivel de elevación de lo que sería el granel, pues tenemos las norias deformadas, ¿de acuerdo? En lugar de tener un eje, pues tienen dos ejes, ¿de acuerdo? En el cual en la parte inferior es donde se recoge el producto, se eleva hasta el nivel que se desea y es transportado hasta la parte superior. Dicho esto, más o menos la definición de lo que es un elevador sería esto, que sería elevar el producto de un nivel inferior a un nivel superior. Los cangilones son cuencos donde se acumula el producto para subirlo hasta la parte superior, de manera que el producto está parado. El equipo es totalmente cerrado y es autoportante, que quiere decir que se mantiene por sí solo, ¿eh? Tipos de elevadores por la arquitectura. Podemos encontrar los elevadores de doble caña, como sería este de aquí, elevador de una caña, que sería este de aquí, y luego los serían los de tipo Z, que son los que sirven para hacer distribuciones. Dentro de los cangilones también hay otra variedad de tipos de cangilones que va en función de cómo es el sistema que sujeta los cangilones. Por un lado están los elevadores de banda, donde el cangilón va sujeto a la banda, elevador de cadena de barco, que sería este de aquí, y el elevador con cadena de eslabones. Que más o menos esta sería la disposición, ¿vale? El transportador de banda es una banda en la cual van fijados por la parte por tornillos directamente. Las velocidades normalmente van entre 1,5 y 4 metros por segundo. Los de cadena de barco también son elevadores relativamente rápidos que pueden ir entre 1 y 2 metros por segundo. Entonces, y la fijación al cangilón va con un eslabón intermedio entre tramo y tramo de cadena. Y luego está la cadena de eslabones, que sería la cadena en la cual se le hacen unas aletas para fijar los cangilones. Y estos nuevamente tienen una velocidad bastante baja que iría desde los 0,5 a los 0,9 o 1 metro por segundo. Partes del elevador. Por un lado tenemos el cabezal motriz, que es el que lleva el grupo motriz, ¿vale? Con el reductor, el motor, y aquí está el tambor motriz o las ruedas motrices, según si es transportador de banda o transportador de cadena. Entonces, después está el cabezal tensor, que sería este de aquí, en el cual el producto entra por una entrada y aquí se aloja el cabezal, lo que sería el tambor o las ruedas tensoras, y normalmente disponen aquí de un detector de velocidad y detector de nivel. Las carcasas intermedias serían los elementos que van entre los dos cabezales, y que habrá tantas como necesarias como la altura que se necesite para elevar. Entonces, como el estudio radica en ver qué presión reducida va a tener o va a soportar el elevador,
nos hemos centrado en las carcasas, que son los elementos, entre comillas, más débiles, porque se fabrican con espesores de chapa más delgadas. El cabezal tensor, normalmente, como tiene que mantener el grupo motriz, normalmente esta parte de aquí es con carcasa de 5 o 6 milímetros de espesor. Y la cabezal tensor normalmente también tiene unos espesores de chapa importantes porque es el que mantiene o soporta el peso de todo el elevador. Entonces, fijándonos en las carcasas, vemos, por ejemplo, esta carcasa que es tipo desmontable, se ve que la chapa tiene esta forma en tipo C, ¿de acuerdo? Y está también aquí en forma de tipo C, de manera que la chapa está doblada en los extremos para que tenga mayor rigidez. Y por este punto de aquí, sería este de aquí, es por donde se fija mediante tornillos. Luego he buscado unas para un elevador de una caña que tiene todo lo que sería la carcasa totalmente soldada. Entonces por un lado tiene esta forma en C aquí, ¿de acuerdo? Y luego una chapa totalmente plana con un punto de cruz aquí en medio que sirve para darle cierta rigidez. Y entonces va soldado pues por la parte superior e inferior del marco, inferior de la carcasa, ¿de acuerdo? Y luego también me he fijado para un elevador de doble caña, pues un modelo en el cual la forma de la disposición de la carcasa es una chapa en forma de U, por un lado, y luego otra en forma de paréntesis o de C, que va, y por este punto de aquí es por donde se haría toda la soldadura, ¿de acuerdo? Para dejarla fija. Indicar que el cangilón, las carcasas tipo desmontables se usan básicamente para hacer transportes de larga distancia, donde el volumen que ocupa dentro de un contenedor pues es importante. Entonces, ¿por qué proteger el elevador? ¿Vale? En caso de un caso de explosión, la norma 16.829 del 2016 nos marca que la guía del venteo de los elevadores de dos ramales sería para la siguiente. Nos indica que, por un lado, la distancia entre cargilones tiene que ser menor de 280 milímetros, el área de venteo tiene que ser mayor o igual a la sección de la carcasa del elevador, la longitud del venteo tiene que ser 1,5 veces la distancia entre los cangilones. Y básicamente lo que nos dice que el área máxima transversal de la carcasa es de 0,5 metros cuadrados. Con esto, además, la guía en el anexo nos marca estas gráficas en las cuales, para determinar qué necesidad de venteo tiene el elevador, debemos fijarnos en la KST del producto y en la PRED del elevador. De ahí el motivo de hacer este estudio. En función de si tenemos una PRED elevada y una KST relativamente normal, pues podemos trabajar en esta franja de trabajo de aquí, que quiere decir la línea 5 sería esta curva 5 de aquí, indica que si el elevador es bajito, de menos de 12 metros, solamente se haría falta proteger el cabezal motriz. Y si es más largo de los 12 metros, pues entonces proteger el cabezal motriz y cada 12 metros un venteo. Si por el contrario estamos trabajando con unas PRED muy bajas y una KST relativamente normal, pues estaríamos trabajando en esta zona de aquí, las curvas 1 y 2. Entonces, esto implica que necesitas mayor cantidad de venteos. Si alrededor de la curva 1 sería cada 3 metros y en la curva 2, pues cada 6 metros de distancia. En el caso de los elevados de cangilones de un solo ramal, lo que especifica es que la distancia entre cangilones tiene que ser menor de 450 milímetros. El área de venteo igualmente ha de ser mayor o igual a la sección transversal de la carcasa y la área máxima de sección transversal interna
debe ser máximo hasta 2 metros cuadrados. ¿Y esto qué nos indica? Pues, por un lado, que el requisito mínimo de venteos debe ser, seguramente es en el cabezal motriz y en el cabezal tensor siempre, o normalmente. Lo que vemos que, por ejemplo, para los polvos con valores de KST menor de 100 bares por metro por segundo, estamos fuera de lo que sería la gráfica. Por tanto, digamos que con el venteo solamente en el cabezal motriz sería suficiente. Y en caso de duda, el motriz y el tensor, que es donde se produce la caída de producto. Luego, para determinar si hace falta mayores venteos, ¿vale? Lo que nos dice la norma, ya sea para el elevador de doble ramal como de un ramal, es que podemos usar las gráficas anteriormente indicadas. ¿Qué hemos realizado para hacer el cálculo en este estudio? He usado la herramienta Diamonds, que es un software que analiza análisis estructurales tanto de acero como de madera, etcétera. No es de elementos finitos, pero sí que calcula las tensiones de trabajo y las deformaciones. Y entonces, ¿qué hemos hecho? Hemos modelado las carcasas. Hemos cogido 3 tipos de carcasas diferentes. Por un lado, una carcasa tipo U, ¿vale? Para un elevador de doble caña. La sección es de 320 por 260. Hemos cogido una longitud de carcasa de 3 metros y de espesor de chapa de 2 milímetros. El elevador 2 es similar a este, pero en este caso con estructura desmontable. La sección es un poco mayor, pero hemos cogido una longitud un poco menor de 2 metros y un poco mayor de espesor. Y luego la carcasa número 3, el elevador número 3, que sería un elevador de simple caña, en el cual la sección es de 355 por 1000 y 2 metros de largo y de espesor de chapa de 2 milímetros. Como podéis ver, he intentado que el ancho de carcasa sea lo más parecido. Y entonces, ¿qué hemos hecho? Por un lado, en las bases hemos puesto ángulo de 25 por 3 y lo hemos restringido completamente. Si lo vemos aquí, hemos puesto todos estos puntos rojos de aquí, son las restricciones para que no tenga movimiento. Alguno. Los ángulos laterales, que serían los ángulos verticales, que serían estos, hemos puesto un ángulo de arriba abajo 25 por 3. Y esto lo hemos hecho así porque los ángulos de los elevadores son los que mantienen el elevador, el peso del elevador completamente. Y entonces es la parte más rígida del elevador. Y luego las chapas las hemos hecho planas, soldadas a estos ángulos de aquí arriba. Y entonces, para hacer el estudio, hemos supuesto estas 4 presiones. Hemos supuesto que se han aplicado presiones de forma permanente de 0,1 bar, ¿vale? De 0,3, de 0,5 y de 1 bar. Y con esto hemos sacado las siguientes conclusiones. En el caso de 0,1 bares, lo que hemos en el elevador 1 y en el elevador 2, como se puede ver, tiene más o menos la misma deformación y estamos hablando de unas tensiones superficiales de 125 newtons milímetro cuadrado, que son bajas. Hay que pensar que el acero normal, el S235, tiene una tensión elástica que va entre los 340 y los 440 newtons milímetro cuadrado. Y en el elevador 3, en este caso ya vemos que tiene una deformación de 249 milímetros, que ya es mucho, y las tensiones superficiales son superiores al límite que os acabo de indicar, de 440. Estamos hablando de tensiones superficiales de 1022, por lo tanto, este elevador, que sería este de aquí, el elevador 3, tendría ya una deformación plástica seguro. La rotura no estaría aún para romper, pero seguro que tendría una deformación completa.
Si nos fijamos en lo que sería los perfiles verticales, por un lado vemos que el elevador 1 y el elevador tienen unas tensiones bajas de 29 newtons milímetro cuadrado, más o menos, y en cambio el elevador 3 ya tiene de 532. Por tanto, a nivel estructural, el elevador empezaría a deformarse completamente. No creo que colapsaría, pero sí que tendría una deformación permanente seguro. Entonces, haciendo el mismo estudio para 0,3, vemos que el elevador 1 y 2 tienen tensiones aún por debajo del límite elástico, ¿de acuerdo? Con una longitud de deformación de 8,72 en la parte central. Y el elevador 3, si nos fijamos, ya estamos hablando de una deformación de 744 milímetros, lo cual ya... Y la tensión superficial estamos hablando de 1550, por tanto, las chapas de este elevador de 2 milímetros de espesor seguro que habrán roto. Y si nos fijamos a nivel estructural, el elevador 3 tendría unas tensiones superficiales ya también en lo que serían los perfiles verticales de 1550, por tanto, el elevador colapsaría. Si no tuviera una fijación externa, colapsaría. Entonces, en el elevador, siguiendo para una presión de 0,5, el elevador 3 ya está totalmente desahuciado. Y entonces nos fijamos en el 1 y el 2, que tendrían unas deformaciones tolerables, el 2 de 7 milímetros y el 1 de 14. Y las tensiones superficiales en el elevador 1 ya estaríamos por 409 a 628, por tanto entraría ya en la zona plástica, igual que el elevador número 2. ¿De acuerdo? Y si nos fijamos para el caso, lo que serían los perfiles verticales, vemos que las tensiones superficiales en el lado fuerte son aún de 173 newtons milímetro cuadrado, por tanto, a nivel estructural, lo que serían los laterales del elevador no deformarían, solamente se deformaría la chapa en la parte central. ¿De acuerdo? Y luego nos vamos al caso de una presión de un bar. En este caso, el elevador 1 y el 2, estamos hablando de 29 milímetros por un lado y 14 milímetros por el otro. Las tensiones superficiales, como ya veis, en el elevador 1 suben a 818 newtons milímetro cuadrado, por tanto estaríamos en la fase plástica seguro. Y mirando la tensión de ruptura, que está alrededor de los 800 newtons milímetro cuadrado, en este caso estaríamos rompiendo. En este caso, y en el elevador 2 también estaríamos rompiendo lo que sería la parte central de la carcasa, lo que sería la chapa. A nivel estructural, nos veríamos que el elevador, en lo que serían los laterales, los perfiles laterales, vemos que la tensión sería de 345 newtons milímetro cuadrado y de 296 en el elevador 2. ¿Esto qué quiere decir? Que estructuralmente el equipo no doblaría y tampoco estaría en la fase, digamos, plástica a nivel estructural en lo que serían los 4 lados de la carcasa. Lo que sí que la chapa en la parte central pues rompería. O rompería por alguna soldadura o por algún elemento más débil. Y dado que hemos hecho un estudio también en que hay un elevador que tiene fijación mediante tornillos, nos hemos fijado que este elevador tiene, hemos hecho el cálculo de lo que aguantarían los tornillos. Por un lado, tenemos que el elevador, en concreto tenía esta sección de carcasa, 355 por 2 metros. Los tornillos que he supuesto o usados, he supuesto que sean de calidad normal, de 5,6, lo cual quiere decir que tienen un límite elástico de 300 newtons milímetro cuadrado.
y he supuesto una deflagración de 8 bares para tener un valor. En función de esto, lo que he obtenido es que la fuerza que tiene que aguantar esta chapa es de 568 newtons. Esta fuerza se tendría que repartir entre los 28 tornillos que dispone esta carcasa en concreto, lo cual implica que cada tornillo tiene que aguantar alrededor de 20.000 newtons. Entonces, aplicando vamos a ver que la tensión superficial acortante que aguantan los tornillos, ya que hemos visto que trabajaban a corte, no en versión longitudinal, nos da un valor de 100 newtons milímetro cuadrado, que comparado con la tensión acortante admisible, que es normalmente la mitad de la admisible del tornillo, pues estaríamos por debajo, en un 50% de margen. Por tanto, serían valores totalmente admisibles. Y por tanto, a nivel de seguridad de que las carcasas salieran, sea que los trozos, las piezas que montan la carcasa salieran disparadas, no sería el caso. Y con esto llegamos a las conclusiones. Por un lado, he llegado a la conclusión que los elevadores de cangilones de una caña con espesores muy bajos, por ejemplo, en el caso que hemos estudiado de 2 milímetros, pues tienen una perret muy baja. O sea que estamos hablando que con 0,1 no soportaría, ya hemos visto que se deformaría plásticamente. Por tanto, deberíamos trabajar con el trabajo de ventear también las cañas, ventear el cabezal motriz, el tensor y las carcasas. En el caso de los otros 2 elevadores, con carcasas de 3 y 2 metros de altura, lo que sí que el hecho de haber hecho esta distribución en 3 y 2 metros es para darnos cuenta de que si la carcasa es de 3 metros, es más fácil que se deforme la chapa que con el de 2 metros. Y la otra pequeña diferencia que le puse entre el elevador 1 y el elevador 2, que el elevador 2 tiene 2,5 milímetros de espesor y en cambio el otro solamente 2 milímetros de espesor de chapa, vemos que esta pequeña diferencia de espesor ayuda a que se deforme menos la carcasa. Otra cosa que hemos podido ver es que las esquinas que tienen poco pandeo, ya que son las partes rígidas del elevador. Por tanto, en caso de hacer aperturas en los elevadores, lo que serían las esquinas se deben mantener intactas dentro de lo que sea posible. Y si no se pudieran mantener, pues se deberían reforzar las carcasas de dichos elevadores. Si el elevador dispone de carcasa de gran tamaño, estas deberán ser fabricadas con espesores mayores a 2 milímetros, ¿vale? Y podemos suponer que un elevador de cangilones con espesores mayores de 3 milímetros puede llegar a soportar una perret de un bar de presión, trabajando en la fase elástica del acero. Y luego una última conclusión es que el ejercicio que hemos hecho en este proyecto es para cargas permanentes, pero para tener valores más fiables, se podría hacer el estudio con cargas puntuales o simulando más lo que sería una deflagración. Y entonces se debería de usar pues, el estudio con el sistema modal. Y con esto pues termino mi presentación. Muchas gracias por su atención. Muy bien. Y si tienen alguna pregunta. Sí, muy bien, Francesc. Queda claro, algo que es fundamental y que siempre nos encontramos con la pregunta. Aquí tengo un elevador, ¿cuánto aguanta? Pues hay una manera, ya sabemos, que sabiendo el espesor y el tipo de unión, se puede elaborar más esto. Podemos saber que la resistencia, pero veo que de 2 milímetros a 3 milímetros la resistencia aumenta mucho. Entonces podemos ir a las curvas y tener un criterio para el distanciamiento. Muchas gracias, Francesc. Espectacular para mí.
Javier, no. Nada, pues yo también me uno a las felicitaciones. Me parece que es un trabajo muy, muy interesante. No había pensado en el estudio de la parte estructural de los paramentos que tienen que soportar esos esfuerzos motivados por las presiones. Veo también la diferencia de ecosística, es decir, claro, cuando consideras una altura de 3 metros, de 2 metros, la influencia que puede tener el pandeo y el espesor. También veo que has utilizado las tensiones a compresión y a tracción. Sí. Y es una parte que me gusta porque yo también me he dedicado a mecánica, yo he trabajado en la parte de fabricación de mecánica, es algo que me parece muy interesante. ¿Esto está pensado para alguna empresa en concreto? ¿Se ha pedido el estudio por parte de alguien? ¿Cómo ha surgido este trabajo? No. Este trabajo fin de máster. Ha sido cosa mía, y Francés Sí, no es que haya sido una cosa para un proyecto o para una necesidad de un cliente, sino que Lo hablamos. Xavier tenía esta Inquietud. De decir, hostia, ¿realmente aguantan los elevadores? ¿Hasta cuánto pueden aguantar? Entonces, Siempre estamos igual, ¿no? Tengo un filtro, tengo un silo. Claro. Entonces, dices, vale, para aplicar la norma de venteo y en los elevadores, como hay estas curvas claramente, si pones una o pones otra, solo tienes que ventear la cabeza. Y si no, cada 3 metros. Claro, es... Y la duda es qué pasa con estas instalaciones tan antiguas, tan obsoletas, con elevadores tan viejos. Si alguien nos pide un estudio de estas características, ¿qué podemos hacer? ¿O qué debemos hacer? Bueno, Francés lo que ha hecho es coger un programa de estos que te dejan utilizar porque son muy caros. Y de hecho, le han dejado la licencia para hacer el estudio. El otro día queríamos hacer un repaso y ya había caducado que era gratis. Sí. Entonces, pero simplemente el hecho de pensar en que la resistencia es fundamental a la hora de la protección de explosiones. Muchas gracias, Francés. Espectacular y muy bien. Espero que nos lo dejes colgar para que la gente vea que esto no te lo hemos enseñado en el máster, pero la inquietud de averiguarlo, eso sí. Y creo que es lo que buscamos en el máster, ¿eh? Sí. Que la gente tenga, oye, hostia, pues esto, ¿cómo lo aplico? ¿Cómo soluciono estas? Que somos veteranos y ya sabemos que en la universidad todos los problemas se resuelven porque tienes todas las incógnitas, pero en la vida real las tienes que despejar. Y muchas veces con chisteras, con conejos, con inventos, ¿no? Pues, y todo lo que podamos hacer más, muy bien. Estoy muy contento, Francés. Felicidades. Bueno, gracias. Te tenemos que dejar porque porque ya tenemos al siguiente. ¿Vale? Ya hablaremos, Francés.